Me llamo Leonor de la Vega, tengo 79 años. Y aunque no lo parezca, he pasado los últimos 20 en completo silencio, observando. Desde la ventana de mi departamento, en el tercer piso de un edificio que lleva en pie desde antes que yo me casara, he visto pasar generaciones enteras. Estudiantes que llegan con mochilas nuevas y el corazón partido por un primer amor. Madres, jóvenes que arrastran carritos de bebé y se saludan sin conocerse. Hombres que suben apurados los viernes con cajas de cerveza y bajan al lunes siguiente con la dignidad hecha trizas. La ciudad ha cambiado tanto que a veces siento que ya no le pertenezco, como si se hubiese vuelto más rápida, más ruidosa, más desmemoriada. Pero este edificio, esta estructura vieja de ladrillos color arena y buzones de metal despintados, sigue siendo el único lugar donde mi nombre aún pesa, aunque nadie lo recuerde. Vivo en el departamento 3B desde hace 46 años. Entré por primera vez tomada de la mano de Agustín, mi marido, cuando apenas cumplíamos 1 año de casados. Era contador público, y tenía esa manera metódica de ver el mundo que a veces me desesperaba y otras me hacía sentir protegida. Nos habíamos conocido en una biblioteca municipal. Él revisaba balances contables y yo devolvía una novela que no me había terminado. Recuerdo que me preguntó si el final era triste y yo le dije que el principio ya me había alcanzado. Se rió de forma tan suave que aún hoy podría reconocer ese sonido en medio del ruido más ensordecedor. No teníamos mucho en aquel entonces, pero teníamos el uno al otro y una fe ciega en que lo que construiríamos juntos iba a resistir el tiempo. Al principio el edificio era un hervidero de vida. Familias enteras que cocinaban con las puertas abiertas, niños que jugaban en las escaleras, señoras que compartían recetas de arroz con leche en los descansos. Con el tiempo, los rostros cambiaron. Algunos se fueron, otros murieron, y los nuevos inquilinos traían costumbres distintas, menos conversación y más urgencia. En los últimos años, apenas saludo a 2 o 3 vecinos, y los jóvenes que llegan no me miran a los ojos. Me llaman la señora del tercero, si es que saben que existo. Pero eso nunca me ha molestado. Prefiero que no sepan. La invisibilidad tiene sus ventajas. Cuando Agustín murió, una mañana de octubre, sin previo aviso, sin siquiera una despedida, me encontré sola en ese departamento que de pronto parecía demasiado grande para una sola voz. No tuvimos hijos, y aunque alguna vez soñamos con ellos, la vida y sus giros nos fueron llevando por otros caminos. Él solía decir que el edificio era nuestra herencia, nuestro legado. Pero nunca lo dijo en voz alta frente a otros. Todo lo que teníamos estaba en su nombre, pero con la escritura correspondiente. Una cláusula notarial firmada ante escribano en 1985 dejó constancia de que al fallecer él, todo pasaría a mi nombre sin disputa. Me negué a venderlo muchas veces, a pesar de las ofertas de inmobiliarias codiciosas y sobrinos lejanos que aparecieron de la nada. Todos pensaron que yo me aferraba al lugar por terquedad o por falta de opciones. Nadie imaginó que el edificio me pertenecía por completo. Y yo tampoco corregí a nadie. Dejé que pensaran lo que quisieran. Así soy yo. Nunca me ha interesado figurar, solo mantener el control. Los años pasaron y yo me convertí en parte del mobiliario del lugar. Bajaba por las escaleras lentamente, barría mi pasillo sin que nadie lo pidiera, reparaba plantas en macetas rotas que otros abandonaban en la terraza. Una vez un adolescente me gritó desde la ventana del 4º piso: «Doña, ya váyase a un asilo». No le respondí. Solo pensé que ese chico tenía suerte de no saber cuántos títulos de propiedad tenía firmados por mí en su propio edificio. En los registros
soy la dueña de cada escalón que él pisa. La nueva administración cambió hace menos de un año. Un muchacho de nombre Julián, joven, ambicioso, con el pelo engominado y la sonrisa de quien cree saber más de lo que sabe. Llegó con promesas de modernización, cámaras de seguridad, ascensores nuevos, portones automáticos. Pero lo primero que hizo fue cambiar las cerraduras del portón y dejarme fuera 2 veces en un mes. No porque me haya olvidado la llave, sino porque, según él, ese tipo de llave ya no sirve. Me llamó inquilina antigua en la primera reunión del consorcio. No me miró a los ojos al decirlo. Yo tampoco me presenté como debía. Nadie me preguntó y yo no ofrecí la información. En ese momento entendí que era mejor seguir siendo la señora mayor del 3B. Esa a la que pronto sacarían con una carta impresa y una amenaza mal redactada. A veces me pregunto si vivir tanto tiempo en el mismo lugar es un acto de fe o de resignación. A mi edad, ya nadie te escucha. Piensan que todo lo que dices es una queja, que tu memoria falla, o que hablas solo para matar el silencio. Pero yo no me he olvidado de nada. Recuerdo cada rostro que vivió en este edificio, cada reparación que pagamos nosotros cuando los dueños anteriores fingían no tener fondos, cada noche en que Agustín bajó con una linterna para arreglar el tanque de agua sin que nadie se lo pidiera. Este lugar no es solo un edificio viejo para mí, es el cuerpo de mi historia. Hace poco recibí una carta bajo la puerta, sin remitente, sin saludo. Un papel barato, impreso con tinta corrida, en donde se me notificaba que, por motivos de reorganización del espacio, debía dejar el departamento en el plazo de 30 días. Los pisos 3A, 3B y 3C serán renovados para alquiler de corta estancia. Se agradece su comprensión. Así como si se tratara de un favor. Como si yo fuera una intrusa. Me senté en la mesa de la cocina, serví un té negro en la misma taza que usaba Agustín y leí la carta 3 veces. Después, la doblé en 4 partes y la guardé en una caja de madera con cierre metálico que tengo bajo la cama, donde conservo otros fragmentos de esta historia. El recibo del primer alquiler, las fotos de las ventanas antes de ser selladas. Primera minuta de propiedad firmada por el juez Acosta. No me molestó el tono de la carta. Me molestó la arrogancia, la ignorancia, la forma en que asumieron que podían moverme como una silla vieja. Pensé, si supieran, si tan solo supieran. Pero no lo saben. Y no tengo intención de advertirles. No todavía. Prefiero esperar. Porque a veces el poder no reside en gritar, sino en saber cuándo hablar. Y yo he esperado mucho. Estoy acostumbrada. Así empieza esta historia. No con un portazo. No con un grito. Empieza en silencio, como todas las cosas que cambian el curso de una vida. La carta que me dejaron bajo la puerta no fue un error. Lo supe desde el momento en que vi el tipo de papel, barato, con el borde cortado de forma desigual, como si hubieran tenido prisa al imprimirlo, como si las decisiones que contenía se hubieran tomado sin el menor esfuerzo por parecer civilizadas. No era una notificación formal, de esas que llegan en sobres sellados con membrete del consorcio o firma del administrador. Era una amenaza camuflada de solicitud. Me pedían que abandonara mi hogar de toda la vida como si estuvieran pidiéndome un favor. Lo leí con la calma de quien ya ha vivido demasiados anuncios apocalípticos que al final no sucedieron. Pero esa calma no era indiferencia, era estrategia, porque lo que decía la carta no me sorprendía, pero sí me indignaba. Los departamentos 3A, 3B y 3C serán reacondicionados para nuevos fines habitacionales de corto plazo.
por lo que solicitamos a los ocupantes actuales iniciar el proceso de desalojo antes del 15 del mes próximo. Agradecemos su comprensión. Agradecemos su comprensión. ¿Cuánta hipocresía cabe en 4 palabras? Pasé los dedos por el papel como si pudiera extraerle el veneno, como si tocándolo pudiera recordar quién lo redactó. Aunque no tuviera firma, era evidente que venía de Julián, ese muchacho de dientes demasiado blancos que no sabe pronunciar la palabra consorcio sin inflar el pecho. Desde que asumió como nuevo administrador, su única preocupación ha sido atraer a nuevos perfiles de inquilinos, como él mismo dijo en la primera reunión que presidió. Jóvenes profesionales, turistas con dinero, gente que paga sin preguntar. Lo que en realidad significa: sin historia, sin raíces, sin memoria. Nosotros los viejos, los de siempre, estorbamos su plan de transformar el edificio en una especie de hotel encubierto. En su imaginario, todo debe relucir, todo debe monetizarse. Y las personas como yo, mujeres solas, mayores, con ropa de hace 20 años y paso lento, somos ruinas en su mapa dorado. Guardé la carta sin decir nada. No fui a tocar su puerta. No bajé al buzón de sugerencias. No llamé a nadie para quejarme. En lugar de eso, me puse mi abrigo gris, el que usaba para caminar con Agustín en los inviernos suaves de esta ciudad, y bajé lentamente por las escaleras. Aún me niego a usar el ascensor desde que cambiaron las puertas y pusieron ese espejo que deforma el reflejo. Además, las escaleras me dan tiempo. Tiempo para pensar, para escuchar, para anticipar. En el segundo piso, escuché la voz de 2 hombres que trabajaban en el pasillo, pintando las paredes con un color claro que no combina con la arquitectura original. Uno de ellos dijo, sin saber que yo estaba ahí: «En 2 semanas se va la vieja del tercero. Después podemos tirar todo ese departamento abajo. Lo quieren dejar tipo Airbnb. Julián dice que es clave que se largue sin armar lío». No me vieron. No los interrumpí. Seguí mi camino, como una sombra que no deja huella. Cuando llegué a la planta baja, el vestíbulo estaba lleno de cajas nuevas, materiales de construcción y una mesa improvisada que decía «Oficina Temporal de Administración». Allí estaba Julián, sentado detrás de una laptop abierta, hablando por teléfono con alguien a quien evidentemente le estaba prometiendo más de lo que podía cumplir. No me saludó. Ni siquiera alzó la vista. Solo murmuró entre dientes: «Un momentito, señora». Me detuve a su lado, fingiendo que quería revisar los carteles del ascensor. Escuché lo suficiente como para saber que ya había hecho acuerdos con una empresa de alquileres temporarios. Hablaba de fechas, de porcentajes, de llaves maestras. Mencionó que solo falta que salga la del 3B y ya tenemos vía libre. No supe si sentí rabia o pena. Lo que sí supe fue que ese momento selló algo dentro de mí, algo que ya estaba latente, pero que ahora se encendía con claridad. Iban a empujarme, con elegancia o con fuerza. Y si yo no reaccionaba, lo harían. Y lo harían creyendo que era fácil, que era legal, que era inevitable. Pero no sabían quién soy. Volví a subir lentamente. Cada escalón era un recordatorio de todo lo que había cargado a lo largo de los años. Las plantas que regaba cuando nadie más lo hacía. Las cartas que escribí al gobierno para reclamar por las filtraciones. Las noches en que me sentaba en la escalera con una linterna durante los cortes de luz para que los niños no se asustaran. Nadie recuerda esas cosas. Pero yo sí. Y esas pequeñas acciones, invisibles como yo, construyeron el lugar que ahora quieren quitarme. Llegué a mi puerta y me quedé mirando la cerradura.
En algún momento, mientras yo bajaba, alguien había deslizado otro papel. Esta vez era una encuesta del consorcio sobre nuevas normas de convivencia, en donde se preguntaba a los vecinos si estaban de acuerdo con la transformación de los pisos altos en unidades temporarias. Las opciones eran sí, sí con reservas, y no, pero me adapto. Ni siquiera daban la posibilidad de rechazar el plan sin parecer un obstáculo. Esa noche dormí mal. No por miedo, sino por el zumbido constante de una frase en mi mente. Solo falta que salga la del 3B. Como si fuera un mueble. Como si yo no tuviera voz, ni historia, ni raíces. Me desperté antes de que saliera el sol. Preparé café fuerte y me senté a la mesa con mi libreta de tapas negras. Esa donde apunto fechas, gastos, notas y también recuerdos. Escribí lo que había oído. Las palabras del obrero. La llamada de Julián. Las frases exactas. Siempre he confiado en la memoria, pero más aún en las pruebas. Luego abrí la caja metálica que guardo bajo la cama, la que nadie conoce, donde están los documentos que verdaderamente cuentan. Allí estaba la escritura original del edificio, con la firma de Agustín y la cláusula que lo convertía en mío desde el día de su muerte. También estaba la copia del acta notarial que actualizaba la propiedad a mi nombre en 2007. Y los documentos de los departamentos que con los años fuimos comprando uno a uno, hasta ser propietarios del 70% del edificio. En algún momento dejamos de ser inquilinos para convertirnos en los verdaderos dueños. Lo hicimos en silencio, con esfuerzo, con paciencia, como todo en nuestra vida. Los vecinos nuevos creen que soy una reliquia. Algunos incluso dicen en voz baja que quizás tengo problemas de memoria. Hace unos meses, una joven que vive en el Dosa me ofreció ayudarme con las compras porque, según ella, me veía perdida. No acepté. Le agradecí con una sonrisa, pero por dentro pensé: si tú supieras lo que vales, y si supieras lo que valgo yo. Desde ese día, supe que la imagen que doy les conviene. No soy amenaza, no soy oposición, soy apenas una sombra educada. Pero esa percepción, ese error de juicio, es mi mejor herramienta. Cuando el día comenzó, ya tenía una decisión. No iba a enfrentar a Julián aún. No iba a mostrarle los papeles. Eso sería demasiado pronto. Primero, debía dejar que se sintiera seguro, que creyera que el terreno era suyo. Porque una cosa es defenderse de un ataque y otra muy distinta es dejar que el enemigo se confíe, se relaje, baje la guardia. A veces la mejor estrategia es parecer débil, para que cuando uno actúe, el golpe sea más profundo. Me vestí con la misma ropa de siempre. Bajé al mercado como si nada hubiera cambiado. Saludé a los vecinos con mi tono habitual. Y pasé la mañana en mi balcón regando las plantas, como cada martes. Pero en mi mente, todo ya estaba en marcha. Por la tarde, un grupo de personas entró al edificio con carpetas en mano. Iban directo al 3A. Turistas, pensé. Gente que venía a ver lo que aún no les pertenece. Los saludé con cortesía. Uno de ellos me preguntó si el departamento 3B también estaba en alquiler. Pronto estará disponible, dijo Julián desde las escaleras, sin siquiera consultarme. Me miró con esa sonrisa que no llega a los ojos y añadió: estamos renovando toda la planta. Le sonreí de vuelta y respondí: qué bueno que me avisa. Así puedo prepararme. No entendió. O creyó que me estaba rindiendo. Pero esa noche, mientras él dormía tranquilo creyéndose dueño del porvenir, yo sacaba de mi archivo los documentos, escaneaba copias, preparaba un sobre para mi abogado.
y redactaba una carta que aún no sabía cuándo iba a entregar, pero que sería el primer paso para recordarle a todos quién es la señora del 3B. Porque una cosa es que te ignoren, otra es que te subestimen. Pero la mayor equivocación es olvidar que a veces los edificios antiguos no se caen por viejos, sino por todo lo que han sostenido. Y yo, Leonor de la Vega, he sostenido más de lo que ellos pueden imaginar. Los días siguientes a la carta no fueron días comunes, no porque algo externo hubiera cambiado drásticamente, sino porque dentro de mí comenzaba a moverse algo antiguo, una suerte de memoria dormida que despertaba cada vez que alguien más hablaba de mi hogar, como si ya no me perteneciera. Había pasado tantos años en ese departamento que a veces incluso yo dudaba si aún tenía la fuerza para sostenerlo, para defenderlo, para justificarme en él. Pero entonces aparecían los detalles, como pequeñas señales que me traían de vuelta al centro de mí misma. El olor del café por la mañana, el crujido leve del piso de madera cuando me acercaba a la ventana, la forma en que la luz caía sobre el sillón que había tapizado con mis propias manos cuando Agustín enfermó. Esos fragmentos me recordaban que yo no era una huésped en esa historia, sino su autora, y ningún administrador joven y apresurado tenía derecho a reescribirme. Una tarde, mientras arreglaba una de mis plantas en la terraza común, vi a Julián subir con un grupo de personas. Caminaban detrás de él como si fuese un agente inmobiliario, con las miradas llenas de codicia y el tono de quien compra sin mirar lo que destruye. Señalaba los departamentos vacíos y hablaba en voz alta, como si quisiese que lo escuchara. Este piso es clave. Con estos 3 departamentos vamos a duplicar ingresos en menos de 6 meses. Ya tengo la lista de espera para reservas. Usaba términos como optimización de recursos, cambio de paradigma residencial y rotación de usuarios, como si vivir en un hogar fuera lo mismo que cambiar de silla en una oficina compartida. Me miró de reojo al pasar. No dijo nada, pero su sonrisa fue suficiente. No era amable. Era la sonrisa del que cree haber ganado. No contesté. Solo me enderecé con lentitud. Sacudí la tierra de las manos y lo observé con una fijeza que notó, aunque no lo entendiera. Fue en ese instante que decidí algo definitivo. No iba a dejar que la historia de este edificio terminara en sus manos. No porque él fuera el enemigo. Julián no es más que un síntoma, sino porque yo aún tenía cosas por decir. Esa noche abrí mi viejo cuaderno de hojas gruesas, el que había usado cuando Agustín enfermó, donde anotaba gastos, turnos médicos, remedios y frases que él susurraba medio dormido y que no quería olvidar. Allí, entre las páginas, encontré una nota suya escrita con su letra apretada. El poder no siempre hace ruido. A veces, lo más fuerte es lo que se dice en voz baja. Esa frase se me quedó incrustada en la garganta. La recordé cuando decidí que era hora de abrir las puertas que había mantenido cerradas durante tanto tiempo. Llamé a Clara, una abogada que había sido amiga de Agustín, y que, aunque hacía años no hablábamos, siempre me enviaba una tarjeta en Navidad. Contestó con voz cansada, pero al oír mi nombre, se transformó. Quedamos en vernos al día siguiente. Cuando colgué, sentí algo que no sentía hace mucho. Propósito. A la mañana siguiente me vestí con lo mejor que tenía. No por vanidad, sino por respeto al momento. Saqué de la caja los documentos originales, las escrituras, las actas de asamblea, los informes que Agustín había archivado meticulosamente con fecha, firma y sello. Todo en regla. Todo en mi nombre. Cuando Clara los vio, levantó una ceja, como si no creyera que después de tantos años sin aparecer en las reuniones, yo fuese la verdadera dueña del edificio. Leonor, me dijo, con esto podría revertir todo el plan que tienen. Legalmente, no tienen autoridad para desalojarte.
De hecho, tampoco para intervenir el edificio sin tu aprobación. La escuché en silencio, asentí con la cabeza y le pedí que iniciara los trámites para formalizar mi posición. No necesitaba publicidad. Solo quería tener el terreno legal listo cuando llegara el momento de hablar. De vuelta en casa, me senté frente a la ventana y miré la calle con una mezcla de nostalgia y lucidez. El mundo afuera no se detenía. La gente pasaba, el tráfico rugía, los perros ladraban. Pero dentro de mí algo sí se había detenido. Ya no era la señora silenciosa del tercero. Ahora era una mujer que recordaba de quién era el suelo que pisaba. Y eso, aunque aún no lo sabían, lo cambiaba todo. Los días siguientes fueron una mezcla extraña de cotidianidad y tensión. Cada movimiento del edificio parecía tener un nuevo peso. Las reuniones improvisadas entre vecinos en la entrada, los obreros entrando y saliendo con materiales, las visitas de supuestos interesados que recorrían los pasillos con cámaras y carpetas. Yo observaba. No intervenía aún, pero cada noche Clara me mandaba un informe. Las gestiones avanzaban. Mi situación estaba blindada. Y aún así, no sentía alivio. Lo que sentía era una responsabilidad creciente, porque no era solo por mí que debía resistir. Era por la memoria de lo que este edificio había sido, por quienes lo habíamos hecho habitable cuando nadie quería vivir en él. Por Agustín, por las vecinas que ya no estaban, por la niña del segundo piso que una vez me trajo un dibujo con una flor y me dijo que yo olía como su abuela. Ese dibujo lo tengo todavía, doblado dentro de un libro que ya nadie lee. Un viernes por la tarde, recibí una visita inesperada. Camila, la joven madre que vive en el 3C, tocó a mi puerta con cara de angustia. Me dijo que había recibido una carta similar a la mía, pero esta vez con amenaza directa de corte de servicios si no firmaba el acuerdo de salida. Estaba asustada, con su bebé dormido en brazos y los ojos llenos de impotencia. La hice pasar. Le ofrecí té. Y por primera vez en mucho tiempo hablé de más. Le conté que el edificio era mío, que no tenían derecho a sacarla, que yo podía ayudarla. Me miró con una mezcla de incredulidad y alivio. «¿Pero por qué no dijo nada antes?», preguntó. Y le respondí con algo que ni siquiera había planeado. «Porque ustedes nunca me preguntaron quién soy, pero ahora sí, y eso lo cambia todo». Esa noche escribí una carta, no para el administrador, sino para los vecinos. Una carta sencilla, en la que explicaba mi situación, mi historia y mi decisión de suspender cualquier modificación en el edificio hasta nuevo aviso. La dejé en cada buzón sin firmar con mi nombre completo. Solo. Leonor, 3B. La reacción fue inmediata. Algunos me tocaron la puerta para agradecer, otros para confirmar si era verdad lo que habían leído. Julián subió furioso a confrontarme. Gritó que no podía hacer eso, que estaba entorpeciendo un proyecto colectivo, que los contratos ya estaban en marcha. Le pedí que se calmara. Lo invité a sentarse. Le ofrecí té. Me miró como si estuviera loca. Entonces le mostré una copia de las escrituras. Se quedó en silencio. No entendía. Me pidió ver los originales. Le dije que los tenía mi abogada. Me preguntó por qué no había dicho nada antes. Le respondí con serenidad. Porque no necesitaba hacerlo, pero usted sí necesitaba escuchar. Esa noche lo vi salir del edificio más despacio de lo habitual. No saludó. No habló con nadie. Pero ya no tenía esa expresión de soberbia en la cara. En su lugar había una especie de desconcierto, como si la realidad se le hubiera movido bajo los pies.
Y yo, sentada en mi sillón, con la taza de té entre las manos, comprendí que eso era solo el comienzo. La verdadera batalla aún no había llegado, pero las piezas ya estaban en su sitio. Y esta vez sería yo quien decidiera las reglas del juego. Cuando tenía 32 años, Agustín y yo compartíamos una costumbre. Cada domingo al mediodía, después de hacer las compras en el mercado y de comer un guiso sencillo, salíamos a caminar por la avenida principal sin rumbo fijo, mirando vidrieras, leyendo titulares de diarios ajenos, escuchando las conversaciones fragmentadas de los que pasaban a nuestro lado. Lo hacíamos en silencio, a veces tomados de la mano, otras veces con nuestros brazos rozándose apenas. Era nuestro modo de medir el tiempo, de confirmar que el mundo seguía en marcha aunque nosotros viviéramos en una isla de rutina y sencillez. Recuerdo que una vez me detuve frente a una librería cerrada, con la persiana baja, y le dije: ¿te das cuenta que hay cosas que solo se abren cuando uno insiste? Agustín me miró sin entender, pero luego sonrió y asintió, como si aquello tuviera más sentido del que parecía. Y esa frase, aunque olvidada durante años, volvió a mí en estos días como una revelación tardía. Porque eso había hecho yo, había insistido, había esperado en silencio. Y ahora, algunas puertas comenzaban a abrirse. Después del episodio con Julián y la carta a los vecinos, la dinámica del edificio cambió de manera sutil, pero irreversible. Los saludos volvieron a ser un poco más largos, las miradas menos esquivas. Los murmullos, antes cargados de juicios, se tornaron preguntas. Incluso una vecina que jamás me había dirigido la palabra me tocó la puerta para pedirme consejos sobre una filtración en su baño. Le ofrecí té y la escuché como si siempre hubiéramos sido cercanas, porque entendí, en ese momento, que lo que había hecho no era solo defenderme, sino recordarle al edificio su memoria colectiva. Los edificios también se enferman de olvido, y yo había sido, sin saberlo, su única medicina. Camila, la joven madre del 3C, comenzó a pasar más seguido. A veces con su bebé dormido en brazos, otras con galletas que ella misma horneaba. Me hablaba de sus miedos, de sus dudas, de la angustia de criar sola en una ciudad que no perdona las pausas ni los tropiezos. Y en sus palabras reconocí algo que había olvidado: la necesidad de ser vista, no como una carga, no como una figura decorativa en la vida de los demás, sino como una presencia con peso, con voz, con historia. Empezamos a formar un pequeño vínculo que no tenía nombre, pero que se parecía mucho a lo que había sentido años atrás con una sobrina que vivió con nosotros durante una temporada y a quien enseñé a leer entre mates y cuentos improvisados. A veces, Camila me pedía que le contara cómo era el edificio antes, qué vecinos vivían, cómo eran las reuniones cuando aún importaban. Yo le narraba con detalles, como si desenterrara capítulos de una novela olvidada. Ella escuchaba con atención, como si esas historias le ofrecieran una brújula en medio del caos. Mientras tanto, Clara, mi abogada, seguía avanzando en el proceso legal. Me informaba cada semana de los pasos dados, de las inscripciones confirmadas, de las actas actualizadas. Habíamos solicitado formalmente la remoción de Julián como administrador, invocando irregularidades en la gestión y decisiones tomadas sin consentimiento del Consejo de Propietarios, que en realidad estaba reducido a mí misma y a un señor que vivía en el 4A y que había delegado su voto hace años. La solicitud fue admitida y se programó una audiencia con mediación para revisar la situación del consorcio. Todo avanzaba como debía, pero yo sabía que el tiempo era un aliado caprichoso. Podía jugar a mi favor o en mi contra si no medía bien mis movimientos. Un lunes por la tarde, mientras barría mi pasillo como siempre lo había hecho,
Noté que alguien había dejado una caja en mi puerta. No tenía remitente. Dentro había copias de varios contratos de alquiler temporario firmados por Julián con una empresa extranjera, sin el aval del consorcio ni de los propietarios. Eran documentos escaneados, mal traducidos, pero reveladores. Alguien lo había expuesto. Alguien desde dentro. No sabía quién, pero entendí que ya no estaba sola. El edificio comenzaba a hablar. Y yo, que durante años había sido su voz callada, ahora era su testigo y su protectora. Esa noche, llamé a Clara y le envié los documentos. Me dijo que eran prueba suficiente para detener cualquier intento de modificación estructural y que incluso podíamos presentar una denuncia por fraude administrativo. Le dije que esperara, que quería manejar esto con delicadeza. No buscaba escándalos, solo justicia. Y en esa palabra encontré una forma distinta de ejercer el poder. Porque el poder que busca venganza es débil, pero el que busca memoria es invencible. Al día siguiente convoqué una reunión informal en el hall del edificio. No fue fácil. Algunos no querían venir, otros dudaban. Pero al final, bajaron. Éramos pocos, pero suficientes. Les conté la verdad, con palabras simples y pausadas. Les mostré los papeles, las fechas, las decisiones tomadas sin consulta. Les hablé de mi historia con el edificio, de Agustín, de los años en que sostuvimos este lugar cuando nadie quería vivir aquí. Les dije que no quería imponerme, pero que tampoco iba a permitir que borraran todo lo que habíamos construido. Al terminar, hubo silencio. No hubo aplausos, ni vítores. Solo miradas que por primera vez eran directas, sinceras. Algunos se me acercaron después para agradecerme. Otros simplemente se quedaron, en silencio, como si necesitaban tiempo para procesar lo que habían escuchado. Lo entendí. No todos están listos para aceptar que vivieron tanto tiempo sin saber quién tenía las llaves verdaderas del lugar donde dormían. Esa noche, Camila me abrazó. No dijo nada. Solo me abrazó, y en ese gesto entendí que algo había cambiado definitivamente. Yo ya no era solo la vieja del tercero. Era una historia viva. Una grieta luminosa en un edificio que muchos daban por perdido. Pasaron los días, y Julián comenzó a desaparecer de a poco. Sus visitas se hicieron esporádicas. Ya no hablaba en voz alta. Evitaba los pasillos comunes. Sabía que su plan se desmoronaba. En una ocasión me lo crucé en la entrada. Me saludó con un gesto vago. No supe si era culpa o vergüenza lo que lo hacía tan torpe. Le devolví el saludo, sin rencor. No tenía sentido pelear. Él era apenas un engranaje de un sistema más grande, más ciego. Y yo había decidido no pelear, sino iluminar. La mediación se realizó 2 semanas después. Fue breve. Clara expuso los documentos. Yo hablé poco. Julián intentó defenderse, pero no tenía cómo. La resolución fue clara. Su administración quedaba suspendida hasta nuevo aviso, y yo retomaba el control como representante legal del edificio. Cuando salí del lugar, Clara me miró y me dijo: «Podrías vender. Podrías mudarte a un lugar más cómodo. ¿Tienes posibilidades?». Le respondí que lo sabía, pero que no quería comodidad. Quería pertenencia. Quería memoria. Y eso no se compra. Regresé al departamento como quien regresa a su trinchera después de una batalla ganada sin sangre. Me senté en el sillón junto a la ventana y respiré hondo. A lo lejos, los ruidos de la ciudad seguían. Nada había cambiado afuera. Pero adentro, dentro mío, algo se había atisentado con firmeza.
Ya no tenía miedo. Ya no dudaba. Había elegido quedarme. Y quedarme, en este mundo que todo lo acelera y desplaza, era un acto de rebeldía. Una declaración de amor. Porque este edificio, con sus pasillos gastados, sus vecinos distraídos y sus puertas que crujen, era mío. Y yo era de él. Y juntos íbamos a seguir resistiendo. Cuando uno toma una decisión definitiva, como lo fue la mía al asumir abiertamente mi posición dentro del edificio, no imagina con claridad las réplicas emocionales que vendrán después. Es fácil pensar que con la verdad expuesta, con los documentos firmados y la legitimidad en regla, todo encajará como una pieza de reloj. Pero lo cierto es que el mundo no se acomoda tan fácilmente a las verdades silenciosas. La exposición de lo oculto no sana de inmediato. Más bien abre heridas nuevas. Incomoda a quienes estaban demasiado acostumbrados a vivir bajo la sombra del malentendido. O a aquellos que preferían la versión donde la anciana del 3B era una inquilina más que algún día desaparecería por desgaste. Natural, como una bombilla que deja de iluminar sin escándalo. Los días posteriores a la mediación estuvieron teñidos de una calma engañosa. Era el tipo de calma que precede a una tormenta. Los pasillos estaban más limpios. Las puertas se cerraban con menos estrépito. Incluso los niños que jugaban en la planta baja parecían hablar en voz más baja. Pero yo sabía que no era respeto. Era contención. Era el murmullo agazapado del conflicto que aún no había salido a la superficie. Clara me lo había advertido en una de nuestras conversaciones. Cuando sacas a la luz lo que los demás han ignorado por conveniencia, lo menos que puedes esperar es resistencia. Y no siempre viene de quien esperas. Yo asentí, sabiendo que las palabras correctas rara vez son bienvenidas cuando el entorno se había acostumbrado al silencio conveniente. La primera señal clara de que la resistencia se estaba gestando llegó una tarde de jueves. Estaba en el balcón, regando las macetas con parsimonia, cuando vi a Julián entrar al edificio por la puerta lateral, acompañado por una mujer que no había visto antes. Llevaban carpetas, planos enrollados y una actitud que no encajaba con el nuevo panorama legal. No me vieron. O al menos fingieron no verme. Observé cómo subían al tercer piso. Se detenían frente al Tresa, un departamento vacío desde hacía meses. Y comenzaban a hablar con gestos amplios, señalando hacia el pasillo, hacia las ventanas, hacia el techo. La mujer tomaba notas. Julián asentía. Y en un momento, sacó su teléfono y comenzó a tomar fotografías del lugar. No pude oír lo que decían, pero el lenguaje corporal era suficiente. Estaban planeando algo que requería discreción, sigilo y una firme intención de recuperar control. Esa noche, bajé al buzón con una linterna. Hacía años que no salía a esas horas, pero había algo dentro de mí que necesitaba confirmación. Una prueba tangible de que no estaba imaginando cosas. Encontré en mi casilla un sobre sin remitente, igual al que había recibido semanas atrás. Dentro, una nota. Usted podrá tener papeles, pero nosotros tenemos tiempo. El edificio cambiará con usted o sin usted. Considérelo una cortesía. No había firma. No había nombre. Pero el mensaje era claro. No era solo una amenaza. Era una advertencia cuidadosamente escrita para golpear no mi legalidad, sino mi estabilidad emocional. Lo que querían era desestabilizarme desde dentro. No podían sacarme con leyes, pero sí con miedo, con desgaste, con angustia acumulada. Guardé la nota en la caja metálica, junto a las otras. No me permití llorar. No porque no me doliera, sino porque entendí que ese era justamente el objetivo: reducirme a una versión frágil de mí misma.
y yo había trabajado demasiado tiempo para reconstruirme como para permitirlo. A la mañana siguiente, pedí una cita con Clara. Le mostré la nota. Ella la fotografió. Tomó un par de apuntes y me miró con ese gesto que ya reconocía. Mezcla de preocupación profesional y admiración silenciosa. Me sugirió instalar cámaras discretas en los pasillos, reforzar la cerradura de mi puerta y notificar a las autoridades si cualquier otro episodio sucedía. Le agradecí su consejo, pero le dije que no lo haría, que prefería observar antes que reaccionar. «Déjalos que piensen que aún me subestiman», le dije. Hay poder en la percepción. Las semanas siguientes se convirtieron en un juego de ajedrez. Julián evitaba cruzarse conmigo, pero sus maniobras se hacían más visibles. Contrató nuevos obreros para arreglos urgentes en el piso 4, donde uno de los vecinos estaba de viaje. Comenzaron a subir y bajar materiales sin permiso, a perforar paredes sin aviso. Alegaban que eran reparaciones estructurales, pero nadie había reportado daño alguno. A través de Camila, me enteré de que estaban intentando conectar de manera ilegal el sistema de agua del 3A al 3C, lo que sugería que planeaban fusionar ambos departamentos, quizás para convertirlos en una unidad más grande, más vendible. Era ilegal, era torpe, pero también era audaz. Y esa audacia, aunque desesperada, podía volverse peligrosa. Un sábado por la tarde, recibí la visita del señor Gamarra, el vecino del 4A que nunca había tenido una palabra amable para nadie. Se presentó en mi puerta con una botella de vino viejo y una actitud visiblemente nerviosa. Me pidió permiso para hablar. Dijo que se había enterado de lo que estaba pasando y que quería ponerse del lado correcto de la historia. Lo escuché con cautela. Me habló de contratos que Julián había intentado hacerle firmar en el pasado, de promesas de descuentos, de presiones para ceder su voto en las reuniones de consorcio. Me mostró una copia de un documento que lo nombraba como miembro consultivo del nuevo consejo, algo que ni siquiera existía en el reglamento. Era la prueba que necesitábamos. Le pedí permiso para entregarlo a Clara. Asintió. Luego me dijo: «Siempre creí que usted era invisible, señora Leonor. Ahora entiendo que solo estaba esperando». Le agradecí el vino y la confesión. Cuando se fue, me senté en mi sillón y dejé que esa frase resonara en mi interior. Solo estaba esperando. Porque eso era cierto. Yo no había desaparecido. Me había transformado. Con la documentación nueva, Clara presentó una denuncia formal ante el juzgado civil correspondiente. Fue directa, precisa y elegante. No buscábamos castigar, sino prevenir. Pero en el fondo sabíamos que Julián, al verse acorralado, no se detendría. No aún. Y no nos equivocamos. La noche antes de la audiencia preliminar, alguien intentó forzar mi puerta. No lo lograron, gracias a la antigua cerradura que Agustín había reforzado él mismo en los años 90. Pero la marca quedó, como una cicatriz, como una advertencia. Llamé a la policía. Levantaron un acta, tomaron fotografías, pero nadie fue detenido. No había cámaras. No había testigos. Solo sospechas. Camila se ofreció a quedarse conmigo esa noche. Durmió en el sillón, con el bebé en brazos, mientras yo permanecía sentada en mi habitación, con los ojos abiertos y la mente clara. No tenía miedo. Tenía memoria. Y la memoria, en los momentos oscuros, es una lámpara. A la mañana siguiente me presenté en la audiencia con la misma ropa que usé en el funeral de Agustín. No por nostalgia, sino porque era mi armadura. Hablé poco. Clara expuso los hechos.
los documentos, las pruebas. Julián no se presentó. Envió a un abogado joven, nervioso, sin experiencia. El juez escuchó, revisó los papeles y dictaminó la suspensión definitiva de toda obra dentro del edificio, hasta nuevo aviso, además de ordenar una auditoría externa sobre la gestión del consorcio. Fue una victoria. No una de esas con aplausos ni titulares, pero una victoria real, tangible, que sellaba con firmeza mi presencia en el lugar que tanto me había costado proteger. Esa noche, Camila preparó una cena simple. Comimos en mi comedor, con las ventanas abiertas y el sonido de la ciudad entrando como un suspiro. Me miró con ternura y me dijo: ¿Sabe lo que hizo hoy, Leonor? Le devolvió el alma a este lugar. Yo le respondí que no, que solo estaba cuidando lo que me pertenecía. Pero en el fondo sabía que tenía razón. Que a veces, cuidar lo propio es también cuidar lo de todos. Y que la resistencia no siempre viene con banderas ni pancartas. A veces viene con una taza de té, una carpeta archivada y una decisión silenciosa de no rendirse jamás. Los días que siguieron al dictamen judicial parecían, en apariencia, días normales. El edificio recuperó una rutina más serena, como si los pasillos respiraran con un ritmo más calmo, como si las paredes, al fin, se hubiesen librado del sobresalto que impone la incertidumbre. Pero yo sabía, con esa intuición que solo los años te dan, que el silencio era apenas una forma de contención, un manto breve antes del nuevo intento, una pausa no de paz, sino de repliegue. En el fondo intuía que Julián no se rendiría tan fácilmente, no después de haber apostado tanto por la transformación de este espacio, no después de haber mentido, firmado contratos irregulares y movilizado a otros en su cruzada de lucro disfrazada de modernidad. Esa clase de personas no se retiran con dignidad. Se reagrupan, se atrincheran. Y cuando vuelven, lo hacen con máscaras nuevas. Y así fue. Una mañana de martes, recibí una notificación en sobre cerrado, esta vez con membrete oficial, firmada por un estudio jurídico que yo no conocía. En la carta se me solicitaba formalmente asistir a una instancia de conciliación privada promovida por Julián. El texto hablaba de malentendidos administrativos, oportunidades compartidas y, sobre todo, de la intención de lograr una solución pacífica que permita modernizar el edificio respetando los intereses de todos los copropietarios. Clara lo leyó conmigo, en silencio. No era una amenaza directa, pero sí una estrategia. Una forma elegante de presionarme para negociar, para ceder, para permitir que, aunque reconocida legalmente como propietaria mayoritaria, yo autorizara ciertos ajustes mínimos que abrirían la puerta a una reforma más profunda. Era su último intento, su jugada final. Y para ello había preparado el terreno con esmero. La conciliación fue fijada para un viernes a las 5 de la tarde, en una oficina ubicada en un piso alto, con ventanales amplios y café demasiado amargo. Julián llegó acompañado de 2 abogados, ambos jóvenes, con trajes que no les quedaban bien y sonrisas que no alcanzaban a ser verdaderas. Me saludaron con esa cortesía falsa que huele a condescendencia. Clara estaba a mi lado, vestida con su sobriedad habitual, con una carpeta de documentos bajo el brazo y la serenidad firme que siempre me inspiró. Nos sentamos frente a ellos. La conciliadora, una mujer de rostro severo y voz metálica, leyó el objetivo del encuentro. Luego invitó a Julián a exponer, y él, como era de esperarse, se explayó con teatralidad. Habló de innovación, de espacios subutilizados, de vecinos jóvenes que pedían cambios, de crisis económicas que exigían modelos flexibles de vivienda, de su supuesto deseo de colaborar con una comunidad que necesitaba adaptarse a los tiempos modernos. No me miró.
Solo hablaba para los demás. Como si yo no estuviera. Como si aún no hubiese entendido nada. Cuando llegó nuestro turno, Clara fue precisa, técnica, implacable. Expuso punto por punto las ilegalidades cometidas, las decisiones unilaterales, los intentos de modificación sin consulta, los contratos firmados en nombre del consorcio sin aval. Mostró documentos, presentó fallos anteriores como precedentes, citó artículos del Código Civil. No había nada más que agregar. La conciliadora pidió una pausa. Salimos del salón. Clara me miró. Yo asentí. Sabíamos lo que vendría, y no nos equivocamos. En el segundo tramo del encuentro, Julián tomó la palabra otra vez. Pero esta vez, su tono cambió. Abandonó la sonrisa. Habló con voz más baja, más contenida. Dijo que lamentaba si yo me había sentido atacada, que todo lo que había hecho había sido por el bien del edificio, que entendía ahora que quizás se había precipitado. Luego sacó de su portafolio una propuesta. La cesión temporal de uno de los departamentos vacíos del tercer piso a su empresa de alquileres, durante un periodo de prueba de 6 meses, sin obras estructurales, con derecho a inspección por parte mía o de quien yo designara. A cambio, se comprometía a renunciar a su rol de administrador de forma definitiva, a retirar los contratos ya firmados y a publicar una carta pública de disculpas en el tablón de anuncios. Era una jugada astuta, una trampa envuelta en buenas intenciones. Me ofrecía lo que ya no podía sostener, a cambio de un gesto simbólico que le abría una puerta futura. Si aceptaba, le daba legitimidad. Si rechazaba, me convertía en la figura dura, inflexible, la señora mayor que no permitía el progreso. Era una prueba. La conciliadora me miró. Clara también. Y entonces hablé. Por primera vez en esa reunión, con mi propia voz, sin rodeos, les conté quién era. Les hablé de Agustín, de los años de esfuerzo, del modo en que habíamos construido este edificio desde los cimientos de la dignidad. Les hablé de las veces que barrí los pasillos, que arreglé caños, que cuidé plantas que no eran mías solo porque nadie más lo hacía. Les dije que el edificio no necesitaba modernizarse a costa de su historia, que una comunidad no se transforma convirtiendo hogares en habitaciones de paso, que los muros no eran un bien de cambio, sino un testimonio de las vidas que los habían habitado. Les dije que no iba a permitir que mi silencio pasado fuera usado como permiso, y que no necesitaba que me pidieran disculpas si no venían con la voluntad de cambiar. Luego guardé los papeles, cerré mi bolso y me levanté. La conciliadora intentó detenerme. Me preguntó si no quería tomar un tiempo para reflexionar. Le respondí que había reflexionado durante 46 años, que ya era suficiente. Julián no dijo nada. Se quedó sentado mirando un punto fijo, con el gesto descompuesto. No sé si era rabia, vergüenza o simplemente la constatación de su derrota. Pero supe, al verlo así, que algo se había roto en él, algo que no podría reparar con contratos ni promesas. La ilusión de dominio, de control, de impunidad. Y yo no había gritado, no había amenazado, no había golpeado la mesa. Solo había hablado con verdad. Y esa fue mi victoria. De regreso al edificio, el aire se sentía distinto. Camila me esperaba en el vestíbulo. Me abrazó sin decir nada. Le conté brevemente lo que había pasado. Sonrió. Me dijo que algunos vecinos se habían reunido espontáneamente esa tarde, que querían organizar una asamblea para elegir una nueva administración. Esta vez, real, transparente, compartida. Me pidió que la presidiera. Le dije que no, que era tiempo de que ellos tomaran el relevo,
que mi papel había sido custodiar, recordar, resistir. Que ahora el edificio necesitaba crecer con otras voces. Le prometí, eso sí, que estaría presente, que apoyaría, que acompañaría, pero no desde arriba, sino al lado. Esa noche dormí profundamente. Por primera vez en mucho tiempo, sin sobresaltos, sin ese nudo en el pecho que me habías acompañado durante meses. Soñé con Agustín. Caminábamos por la avenida, tomados de la mano, mirando las vidrieras como antes. Me desperté con la sensación cálida de haber cumplido una promesa que me había hecho a mí misma mucho tiempo atrás, cuando todo parecía perder sentido. Porque eso había sido esta lucha. Una forma de reafirmar que aún tenía voz, que aún tenía poder, que aún tenía pertenencia. Y al mirar por la ventana, cuando el primer sol de la mañana cayó sobre las fachadas desgastadas del edificio, sentí que cada ladrillo, cada baranda, cada grieta tenía algo que decirme. Y lo entendí sin palabras. Me decían gracias, y yo desde mi rincón respondía: aún no hemos terminado. Han pasado varias semanas desde la última audiencia, y el edificio respira con un ritmo nuevo. No más sobresaltos, no más ruidos ajenos, no más obras ilegales ni entradas por la puerta lateral a escondidas. Julián no volvió a aparecer, y su nombre se menciona solo en voz baja, como si fuera parte de una historia que ya no les pertenece del todo a quienes la vivieron. Las paredes, esas testigos silentes, parecen haber recobrado su dignidad, como si las decisiones torcidas que se intentaron imponer hubiesen sido limpiadas no con pintura, sino con memoria. Yo sigo aquí, como siempre, en mi departamento del tercero, pero ya no soy la misma. Hay algo en mí que se ha serenado y al mismo tiempo, algo que se ha encendido. He aprendido que incluso la paciencia tiene filo y que la quietud puede ser también una forma de resistencia. Los vecinos ahora me saludan con otra mirada. No es reverencia lo que percibo. No la necesito. Nunca la quise. Es una forma de reconocimiento que va más allá de lo social. Es como si de pronto hubiesen visto algo que siempre estuvo ahí y que habían aprendido a ignorar. Algunos me consultan cosas pequeñas. Una filtración, una decisión sobre las luces del pasillo, incluso temas del reglamento que antes ignoraban por completo. Me piden consejo, no permiso. Y eso me conmueve. Porque siempre pensé que moriría en silencio, sin que nadie recordara quién fui. Y ahora veo que a veces basta una sola decisión para que la voz vuelva a encontrar su eco. Camila ha sido el motor de muchas de estas pequeñas transformaciones. Organizó una reunión de vecinos en el patio del fondo, propuso ideas para arreglar la terraza común, coordinó con otros jóvenes del edificio la creación de una red de ayuda mutua. Me pidió, nuevamente, que encabezara el nuevo consejo de administración. Le repetí que no. Le dije que ahora era su turno. Que yo podía estar, claro, vigilante, disponible, pero que la voz del edificio debía renovarse. Me miró con esa mezcla de cariño y terquedad que solo los que han aprendido algo valioso pueden expresar. Usted sigue siendo la raíz, Leonor, me dijo. Y yo le respondí que a veces las raíces no necesitan ser vistas, solo sostener. Pasé los últimos días revisando papeles, ordenando documentos, escribiendo notas a mano que dejé guardadas en la caja metálica. No por temor a que alguien más intente arrebatarme lo que es mío, sino porque siento que la historia necesita ser contada por quien la vivió. He dejado instrucciones claras, testamentos firmados, copias autenticadas. No quiero que mi silencio vuelva a ser malinterpretado. Ni mi ausencia futura.
un terreno fértil para la ambición ajena. Es mi manera de cuidar el lugar, incluso cuando ya no esté, porque aprendí que no es necesario estar presente en cuerpo para seguir habitando un espacio. Algunas tardes salgo al balcón, como antes, con mi taza de té y el mismo abrigo que me acompañó durante los últimos inviernos. Observo a los nuevos vecinos, a los niños que juegan en el patio, a los ancianos que bajan a tomar el sol en las escaleras. Y entonces, con una calma que no necesita explicación, siento que he cumplido. Que la historia que empezó con una amenaza mal redactada terminó con una afirmación rotunda. Yo soy la dueña de esta historia. No por los papeles, no por los sellos, no por las decisiones judiciales. Soy la dueña porque he sabido permanecer sin rendirme. Porque he sabido callar sin desaparecer. Porque cuando llegó el momento, hablé. No sé cuánto tiempo me queda. No me preocupa. He vivido lo suficiente para saber que el tiempo no se mide en años, sino en momentos en los que decidimos ser fieles a lo que somos. Y yo fui fiel. No traicioné mi memoria, no traicioné la casa que levantamos con Agustín, ni los muros que sostuvieron nuestras penas y nuestras pequeñas felicidades. Hoy, cada rincón de este departamento me habla con un lenguaje que solo yo comprendo. Me dice, gracias. Me dice, aquí sigues. Me dice, no fuiste invisible. Y eso, a mi edad, es más que suficiente. Así termina mi historia. No con una victoria ruidosa, no con venganza ni castigo. Termina con la paz de saber que el mundo puede intentar correr más rápido, pero no puede borrar lo que está bien arraigado. Yo soy Leonor de la Vega. Y nadie, ni con cartas, ni con amenazas, ni con obras disfrazadas de progreso, me ha podido quitar el lugar que me gané. Porque no basta con querer quedarse. Hay que saber permanecer.